Hoy vamos a hablar del pecado entonces. Anoten el pecado. Quinta lección, segunda parte, el pecado. Y vamos a empezar leyendo el libro del Génesis en el capítulo 3, el capítulo más fatídico de toda la palabra de Dios, el más triste de todos. Dice así: la serpiente, ¿quién era la serpiente? Satanás. Era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondióle la mujer: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? He aquí la historia más triste de la humanidad, resumida en 8 versículos. La historia más triste de la humanidad. El pecado, señores. El pecado. El pecado es el gran asesino. El pecado es el gran mal que pesa sobre la humanidad, que aqueja a la humanidad. De allí proceden todas las demás desgracias de la humanidad, del pecado. Acá leímos la historia del pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, que fue un pecado de desobediencia, que fue un pecado de rebeldía contra Dios, que fue un pecado donde el hombre prefirió escogerse a sí mismo en vez de escoger a Dios. Fue un pecado de desconfianza en Dios, porque Dios les había dicho que no y ellos prefirieron creerle a la serpiente. Noten que primero hubo una seducción de la serpiente. Antes del pecado, primero viene la tentación. Por eso hablamos de la tentación. En este caso fue una tentación demoníaca. Satanás tienta a Eva, Eva tienta a Adán y ambos caen. Y al caer Adán y Eva, cae toda la humanidad detrás. Wilson, ¿cómo así? De la misma manera que si un papá millonario hace un mal negocio y deja en ruina a su familia, sus hijos heredarán esa pobreza. De la misma manera, Adán y Eva hicieron un mal negocio y nosotros quedamos en la ruina espiritual por la decisión de nuestros padres. Uno diría que injusto, uno diría eso no debería ser así. Pues si la cosa se hubiera quedado así, sí sería injusto, sí sería injusto. Pero Dios, que es bien justo, sabiendo que la cosa estaba mal, decidió hacerse hombre. Encarnándose, murió en la cruz y muriendo en la cruz pagó esa culpa de nuestros primeros padres. Esto lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Si quieren profundizar más del tema, carta a los Romanos, todo el capítulo 5 en adelante, pueden leer esto. Entonces Cristo paga por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Que existieron Adán y Eva? Sí, creemos que existieron Adán y Eva. ¿Que la ciencia dice que no? Falso. No existe ningún estudio que demuestre de manera absolutamente contundente y sin lugar a equívocos que la humanidad no pueda venir de una primera pareja. No existe un estudio que demuestre eso. Al contrario, hay estudios científicos bastante sólidos y los que quieran profundizar más les recomiendo un libro que se llama Para Salvarte, del padre Jorge Loring, un sacerdote jesuita científico, que lo único que hace es estudiar científicos, murió el padre hace poco, santo sacerdote, y
permanente estudioso de científicos, y en su libro empieza a poner todos los datos científicos, especialmente a las personas que somos de carácter más racionalista. Nos sirve mucho ese libro, Para Salvarte. Es un libro de 800 páginas donde están todos los temas de la vida espiritual, y ahí él menciona una serie de científicos, estamos hablando de científicos no católicos, la inmensa mayoría, que aseguran que es perfectamente posible que hayamos podido venir de una primera pareja. Y los católicos todavía creemos esto. Si alguien quiere investigar más, pueden leer la encíclica Humani Generis, se escribe así, Humani Generis, encíclica Humani Generis del Papa Pío XI, en la que el Papa habla en el numeral 30 y 31 cómo los católicos creemos que Adán y Eva no eran dos pueblos, que Adán no era un pueblo y Eva otro pueblo, sino que eran dos personas. Porque si Cristo fue una persona, Adán fue una persona. ¿Quién como Dios? Doctrina de la Iglesia. Volviendo al tema, señores, ese pecado que se llama original se nos borra en el momento en que somos bautizados. Levante la mano, ¿hay acá alguno no bautizado? ¿Alguno no bautizado aquí? Bien, significa que todos aquí estamos limpios del pecado original. Sin embargo, dentro de nosotros quedaron las consecuencias del pecado original. Por eso es que a pesar de que ya no tenemos esa mancha, a pesar de que tenemos la gracia, seguimos estando inclinados al mal. Y esa consecuencia, esa inclinación que se suma a la tentación, en ocasiones nos hace cometer pecados actuales. Atento a lo que acabo de decir. Existe el pecado original, el de nuestros primeros padres, y existen los pecados actuales. ¿Y cuáles son los pecados actuales? Los que cometemos ordinariamente nosotros, los que cometemos comúnmente nosotros. ¿Y qué es ese pecado actual que cometemos nosotros? Existen diversas definiciones. Hay una definición un poco más legalista que dice que el pecado es una transgresión voluntaria de la ley divina. Es una definición verdadera. Cuando uno transgrede, es decir, cuando uno violenta, cuando uno desobedece la ley de Dios, está pecando. Pero me parece que es una definición, aunque correcta, me parece que tal vez no logra expresar la verdadera dimensión de la gravedad del pecado. Porque estamos muy acostumbrados a romper reglas, acostumbrados a pasar los semáforos en rojo, a no pagar impuestos. Uno siente que eso no le afecta a nadie. Pero en cambio, cuando se dice que el pecado no solo es una transgresión voluntaria de la ley de Dios, sino que pecar es romper el corazón de tu Padre Celestial, entonces ya no suena tan trivial. Entonces asume la dimensión verdadera. Pecar es romper el corazón de tu papá, un papá que te ama, que te creó para la felicidad, un padre que te creó para la eterna dicha, estar contigo eternamente en el cielo, un padre que te quiere ver feliz en esta tierra, un padre que te quiere ver libre. A ese padre se le destroza el corazón cuando ve que nosotros renunciamos a nuestra herencia. Jesucristo con su sangre nos devolvió la riqueza que perdimos por Adán y Eva, y nosotros voluntariamente volvemos a echar esa herencia a la basura, con la gravedad de que ahora la herencia tiene la sangre de Cristo. Por eso es tan doloroso el pecado, porque Cristo muere en la cruz para que nos salvemos, y cuando pecamos le decimos a Cristo: no me importa que hayas muerto en la cruz, no me importa tu sangre, no me importa destrozar el corazón de mi Padre, no me importa que Dios sufra al ver cómo me hiero. Porque los que tenemos hijos sabemos que hay algo más doloroso. Existe algo más doloroso que las heridas que nos pueden causar a nosotros directamente, y es la herida que le pueden causar a un hijo de uno. Y estaríamos dispuestos 1000 veces a dar nuestra vida para que nuestros hijos no sufran. Papás, ¿verdad o mentira? Y si te dicen: el pie de tu hijo o tu pie, prefiero mi pie, quiebra mi pie, por favor, la vida de tu hijo, mi vida, mátame a mí, pero a mi hijo no lo toques. Y ese es el dolor que tiene Dios cuando ve que un hijo suyo se lastima con el pecado, cuando ve que un hijo suyo no le importa la dignidad de hijo de Dios, no le importa ponerse a las puertas del infierno,
No le importa renunciar eternamente a su herencia. Claro que le duele a Dios. Aunque no lo podemos tocar directamente, aunque no le podemos herir directamente, claro que le duele a Dios. Le duele profundamente que sus hijos se lastimen. Y todo pecado supone siempre una herida al corazón de Dios porque hiere al hombre. Y acá quiero explicarles una cosa muy importante. El pecado no es simplemente decir, Dios prohibió esto porque Dios es un Dios caprichoso que no sabía qué hacer y alguna vez, alguna tarde aburrido, empezó a poner una serie de normas para hacernos la vida imposible y yo transgredo esa ley. No, 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 no. Todas las leyes que Dios estableció tienen una finalidad. La finalidad de proteger tu corazón, la finalidad de proteger tu integridad, la finalidad de proteger tu humanidad, la finalidad de hacerte feliz. Aunque no las entendamos, aunque hoy digamos, pero ¿por qué esto es pecado? Porque te hiere, pero no lo entiendo, no importa que no lo entiendas, pero te hiere. Así como mi hijo Pablo no entiende cuando le quito el cuchillo de la mano porque se puede hacer daño y llora, y aunque me pongo a su misma estatura, lo miro a los ojos con compasión, con tristeza en ocasiones al verlo llorar y al ver que no entiende que lo que yo hago es por su bien. Aunque haga todo esto y le explique, él sigue sin entender. Pero ¿saben qué? No me importa que no entienda, porque lo amo y porque quiero que no se lastime. Esos mismos niños somos nosotros. Cuando decimos, Dios, pero ¿por qué esto es pecado? ¿Pero por qué no puedo acostarme con mi novia? ¿Pero por qué no puedo salir con otras mujeres si mi esposa no se da cuenta? ¿Pero por qué no puedo consumir porquerías? ¿Pero por qué no puedo seguir masturbándome? ¿Por qué no puedo seguir viendo pornografía? ¿Tú crees que es que Dios quiere ponerte simplemente trabas para que tú seas feliz? Todo lo contrario, es que todo esto tarde o temprano, todo pecado tarde o temprano te esclavizará. Tarde o temprano te esclavizará. Las consecuencias vienen tarde o temprano, y déjenme decirle, más temprano que tarde. Consecuencias incluso aquí en esta vida. Creemos que los mandamientos son una serie de vallas, una serie de cercas que limitan nuestra libertad. Y queremos pasar por encima de esas cercas como ovejas rebeldes. Y no nos damos cuenta que cuando pasamos por encima de esas cercas nos encontramos a los lobos. Y que lo que hacían esas cercas no eran constreñir nuestra libertad, sino simplemente defendernos de los lobos. Tarde que se da cuenta el hombre de eso. Tarde que reacciona el hombre. ¿Quién como Dios? Por eso, señores, hay que luchar contra el pecado. Y todos hemos pecado y aquí nadie puede decir que es un santo. Todos debemos desear ser santos. Pero aquí todos somos frágiles. Pero el pecado, si lo observamos con detenimiento en nuestra vida, ha sido el peor asesino, la peor desgracia que nos ha pasado. Y la inmensa mayoría de dificultades que hoy estamos viviendo son consecuencias directa o indirecta de nuestros pecados o de los pecados de otros. Y si el pecado se extinguiera en la humanidad, podría decir que el 95% de los males de la humanidad se acabarían. Subsistirían solamente los males físicos, que un terremoto, que una cosa eventual, que una enfermedad, pero el resto, las injusticias, violaciones, asesinatos, mentiras, familias destruidas, jóvenes acabados con la droga, prostitución, todo eso ¿qué es sino pecado? Todo eso ¿qué es sino el triste destino que el hombre se ha trazado a sí mismo hacia la lejanía de Dios? ¿Saben qué es lo más grave del pecado? Es lo siguiente, que cuando uno vive habitualmente en pecado, uno le está diciendo a Dios todo el tiempo con sus obras, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero estar contigo. Señor, no me importa estar contigo. Señor, no me importa lo que tú me digas. Señor, no me importa siquiera si existe, no me importa tu sangre, no me importa nada. No me interesas. Entonces,
Cuando esa persona muere, no va a poder estar con quien rechazó toda la vida. Pero es que no es Dios el que le va a rechazar. No es que Dios esté sentado en una poltrona celestial esperando a ver a quién llega para condenarlo. No, 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 no. Él está esperando con brazos abiertos para amarnos a todos, siempre dispuesto a salvar. Pero aquel que habitualmente vivió en esta vida rechazando a Dios, pero es que lo lógico es que tendrá que huir él mismo de la presencia de ese Dios en el momento en que se encuentre con Él después de la muerte. Se autoexcluirá de la salvación. ¿Y saben cómo defiende el catecismo el infierno? Así, una autoexclusión voluntaria del reino de Dios. Una autoexclusión. O sea que en el fondo Dios no condena a nadie. En el fondo se condena el que quiso pecar, el que quiso vivir lejos de Dios. Pero atento, ¿todo pecado condena? No. ¿Hay pecados más graves que otros? Sí. ¿Qué es más grave? ¿Abortar a alguien o pegarle un calvazo al hermano? ¿Qué es más grave? ¿El calvazo? ¿Abortar? Obvio que abortar es mucho más grave. ¿Quién le ha llegado a pegar un calvazo a su hermano? Los que tenemos hermanos. Y los que somos menores recibimos a cambio un puño. Pero evidentemente es mucho más grave un pecado que otro. Esto significa que existe gravedad en el pecado. En la falta al amor existe gravedad, claro. ¿Qué es más grave? Que yo discuta con mi esposa, digamos, que mi esposa me pide un favor, mi amor, recógeme el pañal del niño, y yo no lo haga, o que yo engañe a mi esposa. Hombre, existen niveles en la maldad que hiere el amor, eso es obvio. La Iglesia ha hablado de dos tipos de pecado. Dos tipos de pecado. Un pecado que es más grave y un pecado que es más leve. Y lo llama precisamente pecado grave o pecado mortal y pecado leve o pecado venial. Bien, y esto es importante distinguirlo. ¿Y por qué es importante distinguirlo? Porque obviamente no por todo pecado la persona se va a condenar. Hay una cierta gravedad en algunos pecados y eso hay que distinguirlo, porque el catecismo dice que quien muere en pecado mortal, entonces se condena. O sea que hay que saber bien qué es el pecado mortal. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Para el cielo. ¿Para dónde vamos? Muy bien. ¿Y qué es un pecado mortal? Es un pecado, se llama mortal, porque mata dentro del alma la gracia. Escuchen esto que es muy importante y ojalá anotaran todo esto, ojalá en el libro lo pudieran anotar también. Mata dentro del alma la gracia. ¿Y qué es esto de la gracia? Es la vida de Dios en tu alma. Es la sangre de Dios que corre por tus venas. Es el don de Dios que nos habilita para la salvación. Por eso una persona cuando está en pecado perdió la gracia. Y cuando uno va a comulgar, algunos sacerdotes dicen, recuerden que solo pueden comulgar los que estén en gracia de Dios. La gracia de Dios es la vida de Dios en el alma. Pecado mortal mata la vida de Dios en el alma. Porque tú pecas mortalmente y sigues vivo. Tu alma sigue con operaciones espirituales ordinarias. Lo que se murió dentro de ti no fue ni tu cuerpo ni tu alma, fue la gracia. Perdiste la gracia y perdiste todos los méritos también que tenías. ¿Qué significa esto de los méritos? Todo lo bueno que hiciste durante toda tu vida,
acumula méritos en el cielo cuando estás en estado de gracia. Cuando uno peca mortalmente, todo eso a la basura. Así de grave es un pecado mortal. Que después uno se confiesa y puede revivir esos méritos. Pero el que los bota y no se confiesa, los perdió para siempre. Así haya repartido toda su riqueza en los pobres. Es más, si yo reparto toda mi riqueza entre los pobres y no estoy en gracia, no gano méritos para el cielo. Gano para esta tierra aplausos de la gente, gano para esta tierra una buena consideración de las personas, el agradecimiento de los demás y una gracia que se llama la gracia actual que me ayuda a convertirme. Pero para el cielo no gano nada. ¿Quién como Dios? Por eso siempre que vayan a hacer una obra de caridad, estén pendientes de estar en gracia de Dios de manera habitual. En gracia de Dios de manera habitual. Listo. Para cometer un pecado mortal, ¿qué se necesita? 3 condiciones. Primera condición. Materia grave. Materia grave. Esto significa que lo que hago debe ser una cosa considerablemente grave, ¿no? Entonces, existe gravedad en la materia. Hombre, hay cosas más graves que otras, ya lo dijimos. Bien. Segunda condición. Para que el pecado sea mortal, debe haber pleno conocimiento. Pleno conocimiento. O sea, yo debo saber que lo que estoy haciendo es materia grave. Tercero, debe haber deliberado consentimiento o libre consentimiento. Libre consentimiento. O sea, que yo lo haga de manera voluntaria. Que sea grave, que yo sepa que es grave y que lo haga voluntariamente. Ejemplo. Una materia grave, por ejemplo, es faltar a misa el día domingo, porque atenta directamente contra uno de los mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay uno más directo. Santificar las fiestas, tercer mandamiento de la ley de Dios. No van a creer lo que me dijo un jovencito una vez. Me dijo: Wilson, yo santifico las fiestas. Yo antes de la farra siempre me doy la bendición, le pido al Señor que nos ayude, que nadie se vaya a lastimar y todo queda santificado. Brother, yo creí que era broma y él lo creía en serio. Era tal su ignorancia religiosa que creía que de verdad así santificaba las fiestas. Hombre, de ninguna manera. Santificar la fiesta es... Hay una fiesta espiritual, una fiesta, una celebración cultural, ritual de nuestro culto a Dios, que para nosotros es la Eucaristía, lo más precioso que tenemos. Bien, y como católicos debemos darle de los 7 días que Dios nos da a la semana, Él nos pide en uno de esos días, nos pide Él que vamos a misa. Miren, a ver, yo una vez estaba haciendo el cálculo, eran a la semana como 1054 horas. ¿Alguien me ayuda a hacer ese cálculo? Creo que son 1054 horas. Y de las 1054 horas Dios te pide menos de 1 hora a la semana para que vengas y le adores. Pero es que, Wilson, no me gusta cómo hace la misa el Padre. Es que tú no vas a la misa a divertirte. No vas a la misa a un espectáculo que te agrade o que te divierta. Tú vas a la misa a adorar a Dios. Si quieres ir a una cosa de diversión, te vas a un partido de fútbol, te vas a un show, te vas a un circo, pero la misa no es para divertir a nadie. La misa es para adorar a Dios. Es un acto que debemos hacer reconociendo todo lo que nos ha dado. Pues muy bien, puede que alguien diga: no, es que me da pereza. Es que el domingo lo dedico completo a dormir, a pierna suelta, a comer y a desatrasarme de todos los capítulos de la serie de Netflix que no me he visto. Ese es mi domingo perdido, ¿ok? Y no voy a misa. Listo. Fallaste en materia grave. ¿Eres católico? Sí, listo.
¿Pecó mortalmente la persona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé, porque ha cumplido una condición. Yo no sé si las otras dos las cumplieron. Él cometió un acto en materia grave, eso lo sé. La pregunta es, ¿él sabía que eso era materia grave? Pues la verdad no sé, se supone que sí, en el catecismo se lo debieron decir a uno, pero resulta que uno cuando recibió la catequesis uno se la pasó dormido mirando a la niña que le gustaba, pegándole calvazos al amigo, haciendo avioncitos de papel. Entonces el pelado puede no saber, y de verdad, hoy está la ignorancia religiosa que hay mucha gente que no tiene la menor idea que faltar a misa el domingo es materia grave. Entonces, si la persona no sabe que eso era materia grave, ¿pecó mortalmente? No. Peca venialmente, hasta que lo sepa. O sea que si usted viene por primera vez hoy y no sabía que eso era materia grave, este domingo pasado no fue a misa y ya lo sabe, el próximo domingo que falte esa misa, ya no tienes excusa. Es la verdad. Alguien puede decir, entonces es mejor no saber. Hombre, no. Es mejor sí saber. Porque también existe una ignorancia que se llama ignorancia culpable. La ignorancia culpable es aquella ignorancia del que no se quiere enterar. Una ignorancia invencible es aquella donde es que yo no tenía cómo saberlo, Mi familia era tan irreligiosa, mi papá tan masón, mi mamá tan liberal, que es que yo nunca supe eso. Pero otra cosa es la ignorancia vencible. Hombre, te invito a un grupo de oración. No, allá ese barbón le dice a uno que es pecado y que no es pecado, es mejor uno quedarse acá relajadito. Suavena. O sea que no te excusa porque tu ignorancia era vencible. O sea, podías saber y no quisiste saber. Hay una ignorancia culpable. Entonces no queda completamente eximido. Eso ya queda en la conciencia de la persona. Pero muy bien, supongamos que yo sé que faltar a misa el domingo es materia grave. Lo sé perfectamente, pero resulta que saliendo para misa me encuentro un accidente, misa de 7 de la noche, faltando 10 para las 7, un accidente, y tengo que socorrer a la persona. ¿La llevo al hospital o me voy para misa? Y entonces pecas mortalmente. ¿Por qué no? Porque es una obra de caridad. O sea que por ser una obra de caridad, entonces yo podría decir, no voy a ir a misa, sino que ese tiempo de la misa me voy a ir a un orfanato de niños. ¿Podría ser eso? Pero si es una obra de caridad. Pero lo puedo hacer en otro momento. Lo uno no va contra lo otro. Entonces la razón por la que este accidente me exime de la responsabilidad de cumplir el precepto dominical no es simplemente porque sea una obra de caridad. Es que además es una obra de caridad irrenunciable. Es que nadie más lo puede hacer en ese momento. Es que yo tal vez tengo las mejores condiciones para hacerlo. Entonces, en este caso, claro que yo tendría que llevarlo al hospital. Y es una obra de caridad, pero es irrenunciable. O sea, es una cosa, es que nadie más. Dígame usted, esas pobres muchachas o esas hijas que se quedan cuidando a la mamá y es que no puede ir a misa porque está cuidando a la mamá, pues intente a ver, de pronto el sábado por la tarde, cuando definitivamente no puede y no tiene nadie que se la cuide, es una obra de caridad irrenunciable. ¿Me comprenden? Entonces, diríamos, ¿hay materia grave? Sí. ¿Hay pleno conocimiento? Sí. Pero ¿hay deliberado consentimiento? No, ella no es que no quiere ir a misa. Ese hombre que se encontró al accidentado no es que no quiere ir a misa. No es su voluntad la que no quiere ir a misa, simplemente hay una caridad urgente que lo exige. Por consiguiente, él hace su caridad aunque no fue a misa y no peca, ni venialmente. ¿Queda claro eso? Otra cosa es que tú digas, ¿sabes qué? Mi prima estaba sola, era el último capítulo de Flash, el último capítulo de Walking Dead, 5 para las 7, sonó la campana en el barrio de la iglesia, pero ¿cómo no hace la caridad de acompañar a mi prima a ver el último capítulo? Pues no, o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Una caridad? Hombre,
Hay gente que de verdad, a mí se me acercan unas personas a decirme unos casos que yo digo dentro de mí, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Que uno ve que lo que hay es una profunda ignorancia religiosa, o sea, definitivamente no aman, no quieren a Dios, no les importa nada, primero su capricho. Ahí no, ahí hubiera pecado mortal. ¿Queda claro? Pero existe otro pecado que es el pecado venial. El pecado venial es romper el corazón de Dios también. Todo pecado es una ruptura del corazón de Dios. Es una transgresión de la ley de Dios, pero en materia leve. En materia leve. Entonces digamos que no rompe propiamente el corazón completamente, pero sí logra herir un poco el corazón de Dios. Se requieren entonces 3 condiciones: materia leve, pleno conocimiento y entero consentimiento, o deliberado consentimiento. La diferencia en la materia, otra vez, es distinto que a uno le digan, oye, ¿por qué llegaste tarde? Hermano, había un trancón. Y uno ve Waze y eso verdecito todo, ni un tranconcito en ninguna parte, cero trancón. Bueno, dijo una mentira, de las que llaman piadosas, que toda mentira es mentira, y por toda mentira uno se debería confesar, pero digamos no fue un pecado mortal, digamos una mentira leve. ¿Pecado sí o no? Sí. Y si de pronto él no sabía que mentir era pecado, por favor, no me vean la cara pues, o sea, es que yo no tenía idea que mentir era pecado. No hombre, no, hay cosas que es imposible no saber que están mal. Pero otra cosa es, veo esta pareja tan feliz, Juan y Juliana, matrimonio excelente, qué belleza, les tengo una envidia tremenda, sinvergüenzas que les va bien en todo, ese carrazo, esa casa, esos hijos tan felices, esas fotos se publican en Facebook, no me los puedo aguantar. Sé que, ¿cómo se llama la muchacha? Juliana. Pero muy concentradas pues en la historia. Sé que Juliana está sola en la casa y llama a la muchacha esta envidiosa a decirle, ¿aló? Sí, ¿aló? ¿Con Juliana? Sí, con ella. Juliana, usted no me conoce ni me va a conocer, pero solo llamo a decirle que cuide a su esposo, que él no es tan santo como usted cree. Venga, ¿quién es usted? Chao. Es una miserable, una canalla, esta sinvergüenza, ¿cierto? Dijo una mentira, claro que dijo una mentira, con intención de destruir. ¿Es una mentira venial? ¿Es un pecadillo? ¿Es una mentira más grave que la del Waze? Si alguien no tiene idea qué es el Waze, hagan caso omiso al ejemplo, ¿no? Señores, estamos hablando de una gravedad significativa que posiblemente destruya un matrimonio o lo ponga en vilo, lo ponga a temblar. Estaría grave. Entonces, cuidado, existen materias más graves que otras, ¿bien? Y también se requiere pleno conocimiento y entero consentimiento. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Si yo llego a cometer un pecado en materia grave del que desconocía yo que era materia grave, ese pecado automáticamente se convierte en pecado venial. ¿Ok? Eso es importante y lo dice el catecismo con toda claridad. Estos criterios morales se los doy ¿por qué? Porque ustedes van a tener una tarea, van a hacer un examen de conciencia. ¿Ok? Esta vez voy a dejar que lo hagan ustedes, en su casa. Dentro de 8 días lo tienen que traer listo, porque si Dios quiere, vamos a traer unos 10 sacerdotes que nos acompañen dentro de 8 días para que los confiesen a todos. ¿Les gusta la idea? O 15 sacerdotes, o 20, vamos a ver cuánto logramos pescarnos. Pero ustedes tienen que traerme el examen de conciencia completo. Si ustedes no entienden algo, el examen de conciencia, yo lo tengo predicado y grabado. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp.
para que ustedes lo puedan hacer ahí si quieren. ¿Les parece? El que lo quiera hacer ahí, lo hace ahí. El que no, lo hace directamente con el libro. También les voy a enviar el link donde está el examen de conciencia para que ustedes lo puedan hacer. Y es muy importante saber cuál es el pecado mortal y cuál es el pecado venial, discriminarlo con toda claridad, porque obviamente los pecados que estamos obligados a confesar son ¿cuáles? ¿Cuáles? Los mortales. ¿Se pueden confesar los veniales? Sí. No solo se puede, sino que es sano hacerlo. Bien. Voy con esto. Ya vamos concluyendo. El pecado ocasiona 4 rupturas. 4 rupturas. La primera y más grave de todas, la ruptura en nuestra relación con Dios. Es lo más grave que puede hacer el pecado. Rompe tu relación con tu Padre. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, dice el libro del Génesis. Es triste. Miren lo que dice. Versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. El pecado hace que te ocultes de la vista de Dios. Te ocultes de la vista. Lo primero que rompe uno es la relación con Dios. Y por eso la gente que habitualmente vive en pecado dejan de orar, nunca van a la Eucaristía, grupos de oración, no les interesa nada que tenga que ver con lo espiritual, no son capaces de soportar un rosario, no son capaces de soportar una misa, todo se les vuelve tedioso, todo se les vuelve imposible, llegan al Santísimo y no saben qué hacer, se rascan la cabeza, hablan por celular. ¿Por qué? Porque no logran tolerar la presencia de Dios. Consecuencia del pecado. Te ocultas de Dios, le empiezas a tener miedo a Dios. Segunda ruptura, rompe contigo mismo. Hay una ruptura interior. Porque si estamos hechos para la gracia, estamos hechos para la santidad, estamos hechos para la felicidad eterna en el cielo, el pecado supone siempre una traición a esa vocación. Por consiguiente, la persona que vive en pecado vive deshecha en su interior. La persona que vive en pecado vive en su interior con una enorme cantidad de conflictos, una enorme cantidad de zozobras. Hay una frase muy linda que dice: no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y podríamos decir a la inversa, no hay peor almohada que una conciencia intranquila. La persona que vive habitualmente en pecado es que no puede estar en paz, no puede estar en paz. Cuando uno se confiesa, uno siente que una tonelada se quita de encima. Cuando uno se confiesa, ¿a ustedes les ha pasado en algún lugar estar con un ventilador o con el sonidito de la nevera que usted está como con dolor de cabeza, usted no sabe ni qué es, y eso ahí dele, y cuando lo apagan usted dice ¡ah! ¿Les ha pasado o no? Que uy, Dios mío, ¿cómo fui capaz de soportar ese sonido? Así es el que vive en pecado habitualmente. Cree que no pasa nada, vive muy bien, trata de ocultar el grito de la conciencia con trago, con droga, con música, con amigos, pero la conciencia le grita, la conciencia le dice: estás mal, no estás bien, no eres feliz. Y él entonces más porquería consumir, más porquería inyectarse, más porquería aspirar, más basura beber, más mujeres utilizar, más prostituir su cuerpo, a ver si logra calmar la conciencia. Y la conciencia le sigue gritando: estás mal, no estás cumpliendo la vocación a la que fuiste llamado, estás utilizando tu vida, la estás desperdiciando. Una ruptura interior. ¿Se dieron cuenta que Adán y Eva antes del pecado estaban desnudos y no pasaba nada? Y después del pecado se taparon, empezaron a sentir vergüenza de ellos mismos. El pecado nos llena de vergüenza, nos llena de temor. Dice Juan Pablo II que ellos se pusieron hojas de parra, hojas de higuera, porque empezaron a tener miedo de ser mirados por los demás como objetos. Y todos tenemos miedo a ser utilizados. Tercera ruptura, ruptura con el prójimo. Todo pecado supone una ruptura con el prójimo. Miren lo que pasará.
el Señor les dice, ¿habéis comido del árbol que les prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Miren esto. Cuando Dios creó a Eva, ¿cuál fue la expresión de Adán? Todos se la saben. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Oiga ese Adán, ¿no? Dios la hace y él dice carne de mi carne, hueso de mis huesos. O sea, cuando la vio tan pispita la niña, cuando la vio tan hermosa dijo, me quedó muy linda la muñeca. Ave María. Más o menos todo lo que el hombre hace. No, cuando hacemos algo bien, fuimos nosotros. Cuando pasa algo mal, es Dios. Porque ahora lo que Adán le dice a Dios no fue la mujer que me quedó tan bien, la mujer que es hueso de mis huesos, carne de mi carne me dio. No, no. La mujer que tú me diste. En el fondo, Dios mío, fue culpa tuya. Yo no hubiera pecado si tú no me lo hubieras dado. Se rompe la relación con el prójimo. ¿Cuántos matrimonios deshechos? ¿Cuántas amistades destrozadas? ¿Cuántas familias acabadas? Señores, ¿cuántas familias que uno ve hermosas he visto desbaratar por una herencia? ¿Les ha tocado ver eso? El pecado de la ambición. Se matan. El pecado siempre supone una ruptura con el prójimo. ¿Cuántos de esos noviazgos que se amaban, se querían, eso era sexo por acá, sexo por allá, terminan después mal, enfermos, acabados, incapaces de amar, atados a veces a una misma cadena de lujuria? El pecado termina acabando con todo. Y los que tienen sexo en el noviazgo, prepárense a vivir un matrimonio difícil, cosa tan curiosa. Uno es diciéndole a los novios, suplicándole a los novios, hombre, esto no les hace bien, no tengan sexo en el noviazgo. Y a esos mismos novios, después de que se casan, uno suplicándoles que tengan sexo en el matrimonio. Eso es increíble. 5 minutos antes no son capaces de contenerse y 5 minutos después no son capaces de hacerlo. Esa es la ruptura que supone el pecado. Es increíble. Entonces todo el mundo dice, no, hay que probar antes porque después uno se llevó una sorpresa por ahí desagradable. No, señores, nuestros abuelos nunca probaron antes y son matrimonios de 30, 40, 50, 60 años. Hoy todo el mundo prueba y son matrimonios de 30, 40, 50, 60 días. ¿Verdad o mentiras? Cuando se hacen las cosas como Dios quiere, las cosas marchan. Supone una ruptura con el prójimo, los odios, las venganzas. Cuarta ruptura. El pecado rompe nuestra relación con la creación. Con la creación. Dios le dice al hombre, maldito sea el suelo por tu causa, sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirán espinas y abrojos, comerás la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. ¿Tienen como Dios? El pecado supone una ruptura con la creación. El Papa Francisco llama a la creación nuestra casa común. Es tal vez más cristiano hablar de creación que de ecosistema o ecología, porque creación es no está mal hablar de la ecología, no está mal hablar del ecosistema, pero me parece más lindo el lenguaje cristiano de creación, porque la creación trae consigo ya un creador, ¿no? No hay una creación que no proceda de un creador, por eso es mejor siempre hablar de creación. Pues la creación, Adán y Eva, que vivían en un jardín maravilloso, ahora viven en una tierra que les rechaza, en una tierra que les es extraña. Y eso es lo que vivimos. De alguna manera, todas las catástrofes que vivimos tienen relación directa o indirecta con el pecado. La enorme cantidad
de recursos que consumimos despiadadamente, la brutal comercialización de los recursos naturales, trae consigo consecuencias. Innecesariamente hacemos cosas que terminan después viniéndose contra nosotros mismos. Son las 4 rupturas. Finalmente, termino diciéndoles que existen 4 niveles de maldad en el pecado. 4 niveles de maldad. Voy a decirlo de menos grave a más grave. El pecado de ignorancia es el pecado menos grave. Pecado de ignorancia, que la inmensa mayoría de nosotros cometemos. Pecamos porque no sabíamos que eso era pecado. Bien, es el menos grave de todo. Es pecado, pero es el menos grave de todo. Segundo, el pecado de debilidad. Es más grave. Yo sé que es pecado, pero soy débil. Le intenté, pero no fui capaz. No, si eras capaz, siempre podemos ser capaz. Te faltó rezar más, te faltó mortificarte más, te faltó huir más de las ocasiones de pecado. Pero bien, segundo tipo de pecado. Tercero, el pecado de frivolidad. Frivolidad. Una persona frívola es una persona a la que no le importa nada. El pecado de frivolidad es el que yo sé que es pecado. No quiero ofender a Dios con esto, pero ni me importa. O sea, mi intención no es ofender, pero no me importa. Y cuarto, el más grave de todos, el pecado de maldad. Que de verdad son pecados que surgen en corazones verdaderamente demoníacos. Es el pecado de aquel que quiere herir, que quiere dañar. El pecado de aquel que quiere lastimar. El pecado del violador, el pecado del torturador, el pecado del profanador, el pecado del sacrílego. ¿Me comprenden? Son los más graves de todos. Para que me entiendan, un ejemplo sencillo. Aquí está mi agua. ¿Quién como Dios? ¿A alguien le molesta que haga esto? Levante la mano el que le molesta. Pero por favor, todos, levanten la mano todos. Es parte del ejemplo. Sorber. Sorber es una cosa absolutamente fastidiosa. Es repugnante. Resulta que yo los molesté sin saber que les molestaba. Pecado de ignorancia. Bien, yo no sabía que les molestaba. Uy, lo volví a hacer, ¿cierto? Yo sí sabía que les molestaba, pero es que como que ni me di cuenta. O sea, ni me percaté. Es una cosa como tan habitual en mí que es un ejemplo, ¿eh? Detesto sorber, pero es un ejemplo. Entonces, acá ya estaría sorbiendo por debilidad. Lo otro es, ¿les choca que sorba? Bueno, mi intención no es molestarlos, pero no me importa que les choque. Frivolidad. No me importa. O sea, mi intención, a ver, si le choca, bien puede irse. O sea, yo sorbo y así soy yo y es mi vida y se fregaron. Pero lo otro es, te choca que sorba. No te gusta, pues mira. ¿Te fastidió? Míralo acá más cerquita de la oreja. Pecado de maldad. Ya hubo maldad con esto. Ya lo que quería era herir. Es el más grave de todos. ¿Quién como Dios? Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a salir del pecado. Y para salir del pecado, la confesión. Anoten ahí. La confesión. Medio para salir del pecado, la confesión. Y dentro de 8 días empezaremos explicando qué es la confesión. ¿Bien?
Hoy terminamos acá, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos duela haber pecado, que nos duela contrición de corazón, dolor de haber ofendido a Dios. Les voy a enviar entonces la charla del examen de conciencia para que la hagan. Todo el mundo juicioso dentro de 8 días me tiene que traer su examen de conciencia. Vamos a tratar de traer sacerdotes, ojalá que comprendan esto. Hay sacerdotes que no les gusta que uno se confiese con una lista, entonces vamos a tratar de traer sacerdotes amigos que ordinariamente pues reciben misioneros que se confiesan con alguna lista. Esta confesión que vamos a hacer es una confesión general, significa que es una vez en la vida, esta general escrita de toda la vida, y ahora, después de esta confesión ya nos confesaremos regularmente cada mes, ya sin necesidad de ninguna lista, ¿bien? Pero esta con la lista una vez en la vida. ¿Quién como Dios? Vamos a ponernos de rodillas. Vas a repetir conmigo: Señor Jesús, he pecado contra el cielo y contra ti. He despreciado tu muerte en la cruz y no me ha importado. Hoy te quiero pedir, Señor, que me regales el don del dolor de haberte ofendido, del dolor de haberte fallado. Tú siendo tan bueno, mi Dios, y a mí no importándome nada, tú me has dado todo, Señor. Y con lo único que te he respondido es con mi pecado. Perdóname, Señor. Hoy vengo ante ti a reconocer con humildad mi pecado. Hoy vengo ante ti suplicándole a nuestra Madre Santísima la gracia del dolor de haber pecado y de la gracia de nunca más volver a pecar, de nunca más volver a crucificarte, Señor, porque entiendo que cada que peco te monto en la cruz de nuevo, te vuelvo a crucificar, Señor, porque cada que peco pareciera que te gritara: no me importa, Señor, no me importa que hayas muerto por mí en la cruz, sigo pecando y no me importa, me hundo del estiércol del pecado y no me importa, no me importa tu amor, no me importa romper el corazón de mi Padre. No quiero volver a caer, Señor. No quiero volverte a rechazar, mi amor. Tú has sido tan bueno conmigo, tan misericordioso, Señor. Dame la gracia, por favor, de no volver a pecar. Sí, lo había prometido, pero te he defraudado y me duele verte en esa cruz clavado. Perdóname, perdóname, Señor. Soy David que adulteró, el Pedro que te negó. Soy el hijo que te decepcionó. Soy David que adulteró, el Pedro que te negó. Soy el hijo que te decepcionó. Ahí en tu corazón, ahí en lo profundo de tu alma, piensa en todos los momentos en que has entregado al Hijo de Dios a la cruz
Piensa en todos los momentos en que le has fallado a aquel que te amó y se entregó por ti. Piensa en todos los momentos en que, a pesar de toda la bondad, a pesar de todas las bendiciones que tienes a tu alrededor, a pesar de todas las gracias y milagros que ves permanentemente a tu lado, permanentemente a tu alrededor, de tu familia, de esas ayudas que el Señor ha hecho por ti, a pesar de todo, y no nos ha importado volverle a ofender, y no nos ha importado fallar y pecar, y hemos preferido nuestro amor, y hemos preferido nuestro placer, nuestra comodidad, hemos preferido siempre lo nuestro por encima de lo divino. Tanto me has dado, Señor, y no me ha importado. Tanto me has dado, Señor, y lo único que he hecho es responderte con pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, por favor. No quiero volver a fallarte. Crea en mí un corazón puro. Renuévame con espíritu generoso. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece, Señor. Sí, lo había prometido, pero te he defraudado y me duele verte en esa cruz clavado. Perdóname, perdóname, Señor. Soy David que adulteró, el Pedro que te negó. Soy el hijo que te decepcionó. Soy David que adulteró,